Hola, soy el pastor Johnny Nájera. Te invito a que escuches el siguiente mensaje, el cual espero sea de bendición a tu vida. Vamos a continuar con la clase La mayordomía de Dios. Esta es una clase muy interesante y he tratado de hacer una fusión de otras informaciones que teníamos para el año pasado. Estuvimos estudiando acerca de esto. Y me parece muy importante introducirlo en lo que es la mayordomía de Dios. Así que les voy a pedir que vengan conmigo al libro de Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante, y vamos a leer una porción de la Escritura. Gloria a Dios. Y vamos también a estar hablando acerca de Marcos capítulo 4, verso 26. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén. Marcos capítulo 4, verso 26, lo vamos a leer. Jesús decía también, Jesús enseñando una de las doctrinas, dice mi Biblia, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro de la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque el tiempo de la siega o el tiempo de la cosecha ha llegado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Vamos a compartir una vez más tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, produce liberación, produce salvación, Señor, produce sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta clase delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el maestro por excelencia en esta noche, enseñándonos, Señor amado, lo que está en tu Escritura, Señor, para poder quitar de nuestra mente, Señor, de nuestro sistema de creencias, Señor, toda creencia que sea falsa, Señor, todo aquello que hayamos aprendido por experiencia, Señor, que no esté en tu Escritura, Señor, y nos detiene de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, desarráigala en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos por permitirnos estar reunidos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la clase de la semana pasada? La semana pasada la clase estuvo cardíaca. ¿Cuántos se acuerdan? Hermana Priscila, ¿qué se recuerda de la semana pasada? Cuéntenos. No, si estuvimos hablando de... Ay, no, lo tengo en la punta de la lengua. Okay. Cerquita, ¿verdad? Estuvimos hablando de el entendimiento de las dinámicas de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias y de las limosnas, ¿verdad? Estuvimos viendo nosotros la semana pasada que esas dinámicas son el orden que Dios ha dejado para poder prosperarnos a nosotros en un mundo natural, ¿verdad? Son cosas que afectan en el mundo espiritual, pero que provocan bienestar en el mundo natural, y que es importante para nosotros aprender a desarrollar cada una de ellas y conocer su propósito. Es necesario, o sea, son dinámicas. Una dinámica es algo que se hace con el fin de que produzca algo, ¿verdad? Y estuvimos hablando del diezmo. ¿Quién me puede decir qué es el diezmo? Alguien que me levante la mano para que... El diezmo es el 10% de su sueldo, de su salario trabajado, y no solamente trabajado, sino de todo aquello que le entra a usted como bendición. ¿Y cuál es el propósito del diezmo? ¿Para qué lo damos? Ese le pertenece al Señor. La verdad que es para detener el espíritu devorador, como lo entendemos nosotros, que eso detiene la maldición que entra a la familia cuando nosotros nos quedamos con lo que le pertenece a Dios.
La Biblia nos dice a nosotros en Malaquía, ¿verdad? Que el Señor dice, traigan los diezmos al alfolí y van a ver que yo voy a reprender por ustedes al devorador, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas, que el devorador les está comiendo la finanza, la salud, la casa, los carros, el trabajo, y pasan orando y orando y orando y ayunan y buscan al Señor y dicen, wow, el Señor no hace nada conmigo. Pero es necesario que ellos conozcan esta dinámica, ¿verdad? Porque la dinámica del diezmo es la que detiene al espíritu devorador, no es la oración, no es la gente dice yo tengo fe en la palabra, pero si no está diezmando, yo le puedo decir a alguien, wow, o sea, mejor diezme y deje de orar, y va a ver que el Señor va a obrar a favor suyo. ¿Por qué? Porque estas son dinámicas que Dios ha dejado para que nosotros nos beneficiemos de esa y nos vaya bien. Así es como el Señor trabaja, ¿verdad? Y Él dice, y voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde, ¿verdad? Entonces ese es el diezmo. Nosotros lo damos al Señor, ¿verdad? Como parte diría yo, como veo en el diezmo, veo por ejemplo, y vamos a hablar un poquito de los votos, pero el diezmo, uno de los diezmos que se ve en la Biblia es el de Jacob. Jacob dijo, yo voy a hacer un voto contigo, Señor, ¿verdad? Y el voto que voy a hacer es que de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Pero me tiene que ir bien. Y el Señor lo estaba leyendo yo ahora, y 3-4 capítulos después, mira, a ese hombre, a Jacob durmió en una piedra. Imagínense cómo estaba. Yo no sé si usted alguna vez se ha quedado dormido en alguna piedra, pero digo yo, dormirse en una piedra debe ser el sueño tremendo, ¿verdad? O la pobreza, porque si uno ya no tiene ni dónde dormir y tiene que dormir en el piso, eso es como dormir en una piedra, ¿verdad? Dormir en el piso. Digo yo, ya Jacob estaba durmiendo en el piso. Me lo imagino yo con una cobija así bien delgadita, hasta aguantando frío, y el hombre en medio de aquella necesidad le dijo al Señor, Señor, voy a hacer un voto contigo. Si me va bien, yo te voy a dar el 10%. Y mire que después de eso dice que el hombre se va, después de estar durmiendo mal en la tierra, ahí en el piso, se va, consigue un empleo. Mire cómo le va a este hombre. Después de que hizo el voto con el Señor, para empezar, parece que el siguiente día en la mañana se enamoró a primera vista. Dice la Biblia que vio a Raquel y wow, y aquello como una novela ahí, y hasta la besó y ya comenzó el romance. Y fue donde el papá de la muchacha y le dijo de una vez, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar por ella 7 años. ¿Verdad? Y el suegro de este hombre era tremendo y le dio a la hermana que no era. Y él dice, trabajo otros 7 años hasta que me den la que quiero, y trabajó otros 7 años. Y entonces ya le dieron la que quería, pero cuando le dan la que quería no puede tener hijos. Y empieza, y dice que trabajó otros 7 años, 21 años ahí. Y entonces el suegro de él, que era con el que trabajaba, lo quería timar, le quería robar, y le decía, mira Jacob, yo te voy a pagar, le decía, las ovejitas que salgan rayaditas. Porque el hombre miraba que las ovejas rayadas eran las más flacas y las más feas. Y desde que hacía el trato con Jacob, empezaban a salir las rayaditas bien bonitas, bien hermosas, y de ahí las que eran blanquitas salían todas torcidas. Y le decía el hombre, no, espérate. Mira, ahora las que son las blanquitas van a ser las tuyas y las mías van a ser las rayaditas. Y empezaban a nacer las rayadas todas torcidas. Pero yo veo que pasa a Jacob por todo ese proceso, y el Señor le dijo, sabes que tú tienes un voto conmigo. Y de ahí lo saca y lo prospera. Entonces veo que el diezmo se hace con esa motivación también, con la motivación de ser uno bendecido y prosperado en todo lo que uno hace. Ahora, hablamos de las ofrendas. ¿Quién se recuerda cuáles son las ofrendas? Me levante la mano. Hablamos de los diezmos, las ofrendas, hablamos de las limosnas y hablamos también de las primicias. ¿Quién se recuerda de las ofrendas? A la iglesia. Puede ser cualquier cosa que quieran traer y ofrendar al templo. Sí, hablamos de que la ofrenda... Tiene que ser algo que sea hecho con amor, la ofrenda, y pueden ser cosas de oro, valiosas.
La ofrenda puede ser, vimos nosotros, estuvimos viendo, ¿verdad?, que cuando se estaba construyendo el templo, Moisés dijo, vamos a construir el templo, y se levantó una ofrenda. No fue el diezmo que se fue, el diezmo era para que comieran los levitas, para que ellos tuvieran alimento en mi casa. El mismo Señor dice, traer el diezmo a la alfolí para que haya alimento en mi casa. Ahora, la ofrenda es para el templo, ¿verdad? Y son cosas que son valiosas. El rey David decía, yo no quiero dar una ofrenda que no me cueste, ¿verdad? Estuvimos viendo que cuando David llega donde él vio que el Señor estaba, mire, yo digo de que Dios bendiga al que es capaz de ¿cómo diría yo? Como de tener una visión como la que tuvo David, que David dice que vio al ángel del Señor y dijo, ahí hay que hacer el templo del Señor. Y fue a ver, ¿quién es el dueño de este lugar? Aquel que está allá es el dueño. Mire, yo creo que el Señor aquí quiere hacer una obra. ¿Cuánto cuesta ese lugar? Y como él era el rey, le dijeron, no, te lo regalamos, rey, te regalo los bueyes, la madera y todo. Y él dijo, no, la ofrenda que yo voy a dar para el templo, quiero que me cueste. Pero entonces es algo que es valioso, y lo damos entonces para el templo. Hablamos también de las limosnas. ¿Quién se acuerda de las limosnas? ¿Quién me levanta la mano? Y tú estuviste aquí el martes pasado. ¿Cuáles son las limosnas? Todo lo que uno le da a la limosna. ¿Quién se acuerda de la limosna? De ahí atrás. Wilber, ¿tú te acuerdas de ello? Tú pusiste mucha atención. Yo sé que tú te acuerdas de la limosna. Es algo cuando tú le das a alguien cuando es que tiene necesidad. Cuando le damos la limosna es cuando le damos los 2 pesos al que tiene necesidad, ¿verdad? ¿Ah? No necesariamente, pero lo dan normalmente porque hay una necesidad. Ok. ¿A quién se le da la limosna entonces, Wendy? Si uno quiere bendecir a alguien, uno le da algo, puede ser monetario, puede ser llevarle una compra, puede ser sentir de darte esto, una bendición, eso es una limosna. No necesariamente tiene que ser al mendigo en la calle, a él también, pero a quien uno quiere bendecir. Amén. Entonces vemos que la limosna es lo que se le da, no solamente al que está el encargado del templo, sino se le da a cualquiera, ¿verdad? La limosna, ¿quería decir algo, hermana? Más o menos viene siendo como la ofrenda, parecido. Nada más que eso es como, digamos, uno ve la necesidad que hay en la iglesia y entonces uno viene y contribuye, y entonces ese dinero que se recoge vamos a decir que si la familia pastoral tiene, entonces se recoge todo y eso se le entrega al pastor, y eso es una limosna. Eso es una limosna, correcto, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad? O sea, puede ser para cualquiera. Como decía Wendy, puede ser para un hermano de la iglesia, puede ser para un familiar, puede ser... Es más, decíamos nosotros, el regalo que llevamos nosotros muchas veces al cumpleaños, eso es una limosna. A nosotros ahora le han puesto un nombre bonito y un regalo, dice, y que bien, ¿verdad? Pero al final es una limosna. Todo lo que nosotros le damos a cualquier persona es una limosna. Ahora alguien me decía, uy, pero qué feo una limosna. Entonces, quiere decir que si yo le doy a usted algo, ¿es una limosna? Sí, es una limosna. Ahora, nosotros tenemos un concepto negativo de la limosna, porque siempre se ha dicho que la limosna son los 25 centavos, ¿verdad? Las 2 pesetas, como dice allá en Puerto Rico, ¿verdad? Pero no es eso. O sea, una limosna pueden ser $10,000, pueden ser $100,000. No tiene nada que ver la palabra limosna con que sea poco. Es más, Jesús decía, cuando den limosna, den una buena limosna, ¿verdad? El muchacho rico que vino ahí le dijo, Señor, yo cumplo con toda la ley, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, dale una limosna a ellos, pero dale una buena limosna. Parecía ser de que este joven cuando iba al templo llevaba su menudeado, ¿verdad? Llevaba su suelto, decimos nosotros en mi país, llevaba su cascajo, dicen en otros países, y le daba a los pobres una monedita aquí, una moneda, pero no se sacaba un billete que fuera bueno, sino que cositas chiquititas, y daba limosna. Y Jesús como que sabía esa parte de este hombre, de este muchacho, y le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, que tu limosna sea mejor.
No, ya no, ¿verdad? Yo cuando doy limosna y regalo unos zapatos son los que ya no me quedan, ¿verdad? Los que están rotitos. Hay algunos que tienen el callo que tengo, los tiene así, y yo se los regalé al hermano porque como necesitaba. No, cuando le vayamos a regalar algo a alguien, que sea lo mejor, ¿verdad? Me gustó que decía una vez un pastor, mire, cuando usted ve a un hermano en la iglesia que necesita un par de zapatos, dele un buen par de zapatos. Si ve que necesita una camisa, dele una buena camisa. Si necesita un pantalón, dele un buen pantalón. Pero no vaya a sacar lo que, mira, a este solo le pones un parche aquí, o le mandas a poner el zipper, ¿verdad? O a este hay que volverle a costurar la manga. No, la limosna, ¿verdad? Se le da a la persona, pero dice, mire que había un proverbio bien bonito que leímos la semana pasada y no lo tengo en mis notas, donde decía que el que da limosna al necesitado jamás tiene pobreza. Entonces mire cómo estas dinámicas que Dios ha dejado, las dejó con el fin de que nosotros tengamos bienestar. Si nosotros las practicamos, dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y yo pensaba en eso ahora, y yo digo, wow, prestarle a Dios, yo no sé usted que si estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que la tasa de interés que paga el Señor es más alta que la que paga cualquier banco o cualquier prestamista. Tiene que ser más alta, ¿verdad? Y yo quiero prestarle al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender estas dinámicas para poder cosechar de esas dinámicas, gloria a Dios, bienestar, poder nosotros estar bien. Y el voto, que fue una de las cosas que no tocamos en la clase pasada, ¿verdad? Votos también, por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, fue una mujer que hizo un voto con el Señor. Era una mujer que dice que no podía tener hijos, y le dijo al Señor, si me das un hijo, el primero que tenga, lo voy a dar para el servicio al templo. Y dice que nació el muchacho y lo llevó la señora ahí para que sirviera en el templo, ¿verdad? Y esa señora creo que tuvo 5 hijos más aparte de esto. Jacob hizo voto. David lo veo en los salmos, que ese hombre decía, yo vengo a pagar mis votos, yo quiero pagar mis votos, yo voy al templo a pagar mis votos, con alabanza pago mis votos, me regocijo cuando pago mis votos. Entonces parece que David era un hombre que iba a la batalla y le decía al Señor, Señor, si yo gano esta batalla, de lo que yo gane en esta batalla, de lo que yo le quite al otro reino, te lo voy a dar a ti. Y el hombre iba a la batalla y ganaba la batalla, y cuando venía decía, mi voto, yo hice un voto con el Señor. Nosotros podemos hacer votos. Nosotros podemos decirle al Señor, por ejemplo, Señor, si yo consigo el trabajo que quiero, ¿verdad? Yo te voy a dar de eso un número que usted le quiera poner. Y cuando venga el trabajo que era que usted estaba pidiendo, agarre el dinero y diga, mira Señor, aquí pago mi voto. Los votos se pagan también en el templo, ¿verdad? Los votos, iba la gente de donde estuviera si había hecho un voto y lo llevaban al templo, ¿verdad? Porque si se daba en otro lado, entonces ya era limosna. Ay, yo le pagué el voto mío a la tía mía que está enferma, eso se llama limosna, ¿verdad? Entonces tenemos que entender nosotros, el diezmo se da en el alfolí, la ofrenda se da en el alfolí, la limosna se le da personalmente al que tiene necesidad, ¿verdad? Y la primicia y el voto también se pagan aquí en el alfolí. Así que entendiendo esas 4 dinámicas y entendiendo cuál es el propósito de ellas, ¿verdad? Vamos ahora a hablar acerca de la cosecha. Este es un tema que a mí me encanta mucho y es muy bonito, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que Él quiere que nosotros le saquemos provecho a todo. Dios es un Dios que cuando Él hace las cosas, las hace con la intención de que eso sirva para algo. Yo no veo algo que Dios haya hecho que no sirva. Hasta el momento no he encontrado algo que yo diga, ¿y el Señor para qué habrá hecho eso? Si la Biblia habla hasta que de las hormigas, la Biblia dice, creo que es Salomón que dice, miren las hormigas que son tan pequeños, dice, pero son tan unidos y tan fuertes, que hasta de las hormigas, entonces que parece que son insignificantes, la Biblia habla de ellas. Entonces Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Entonces,
vamos a ver nosotros, como leíamos en Marcos, ¿verdad? Jesús, hablando en esta parábola, en esta enseñanza, decía que el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla a la tierra. Está hablando de la siembra, ¿verdad? Entonces, después de entender esas dinámicas, vamos también a ver cuáles son los componentes de la cosecha. Dice que la cosecha tiene 4 componentes. Mire que Jesús hablaba de eso y él decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla, ¿verdad? Y ese es uno de los componentes de la cosecha, conocer la semilla. Cuando nosotros conocemos la semilla, por ejemplo, si nosotros tenemos una semilla de mango y la sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Mangos, ¿verdad? Definitivamente. Si tenemos una semilla de aguacate y la sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Aguacates. Eso está claro. Entonces, la semilla, como acabamos de ver en estas 4 dinámicas, lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda, lo que es la limosna, lo que es la primicia, lo que es el voto, esas son semillas. Necesitamos conocer la semilla. Jesús hablaba de eso y Jesús decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que tiene la semilla, que conoce la semilla. Es semejante a un hombre que entiende la dinámica de la semilla. Pero no solo eso, dice Jesús, sino que dice aquí de que esa semilla la siembra, la echa en tierra, ¿verdad? La pone en un lugar. Entonces, el primer componente es la semilla, ¿verdad? Que conocimos la semilla. La semilla es aquello que nosotros preprogramamos para que tenga diferentes resultados. No solamente uno, sino muchos. Entonces, después siembra la semilla o echa la semilla en tierra, dijo Jesús. Entonces, el segundo componente es el suelo. Y hay una parábola tan bonita ahí, que la vamos a leer ahora mismo. Venga conmigo a Lucas, capítulo 8, verso 5. Porque el Señor Jesús, cuando hablaba de semilla y hablaba de suelo y hablaba de sembradores, Él dejó mucho ahí para que nosotros miremos. 8, capítulo 5 de Lucas, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mire, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Mire dónde sembró este. Otra parte, dice el verso 6, cayó sobre la piedra. Otra parte, verso 7, cayó entre espinos. Pero dice el verso 8 que otra parte cayó en tierra buena, ¿verdad? Entonces, dentro de los 4 componentes de la cosecha, nosotros tenemos que entender que primero está la semilla y segundo es el suelo. El suelo es aquel lugar, dice, que hace que la semilla se desarrolle al máximo y que dé su máximo potencial de reproducción. Mire que Jesús estaba hablando de suelos. Hay 4 suelos ahí. Dice que había uno que sembraba y parece que la semilla la botaba. Ahí la iba tirando nada más. Y había otro que cuando la tiró dice que la semilla cayó sobre la piedra y otro que sembró entre espinos, ¿verdad? Entonces, un buen suelo es aquel que hace que la semilla se desarrolle al máximo. Ahora, también dentro de los 4 componentes de la cosecha está la temporada, ¿verdad? La temporada es el mejor tiempo o el tiempo señalado para que se lleve a cabo un objetivo en particular. El que sabe de siembra sabe de que, estamos en invierno. ¿Quién sembrará tomates ahora? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es temporada de tomates. Cuando ya pasa el invierno, que comienza la primavera, la gente empieza a preparar su terreno y empieza a sembrar tomates. Conoce la temporada, tiene la semilla, tiene el terreno y espera la temporada. Y el último componente, el número 4, es el fruto. El fruto es el resultado final de una semilla madura después de haber estado el tiempo suficiente en el suelo. Entonces mire cómo Dios quiere que nosotros le saquemos el máximo provecho a lo que Él nos da, ¿verdad? Y estamos hablando de mayordomía.
Cuando hablamos de mayordomía y estamos hablando de siembra y de cosecha, estamos hablando de ¿cómo le puedo decir?, de finanzas. Dios muchas veces permite que a nosotros nos vaya bien y nosotros tengamos las finanzas, esa es la semilla, ¿verdad? Y entendemos las dinámicas como las hemos entendido ahora. Y ahora, ¿qué hacemos con la semilla? ¿Dónde siembro mi semilla? ¿En qué suelo siembro mi semilla? Entonces mire que Jesús dice que había uno, y este me llamó tanto la atención, esto para mí fue curioso, porque yo estaba leyendo acerca de esto, y veo los suelos, y veo de que nosotros muchas veces tenemos unas creencias que son erróneas, que tenemos que quitárnoslas de la mente. Por ejemplo, yo trabajé en mi país, ¿verdad? Trabajé para como unos 4 o 5 municipios. Y yo me recuerdo de que yo era de los que conocía muchos políticos, ¿verdad? Y me allegaba a ellos. Y como estaba con todos los partidos, un día andaba en la máquina con las banderas de uno, otro día andaba en las máquinas con las banderas de otro color, y andaba en las máquinas de diferentes colores. Y me decían, y es que tenés varias máquinas, no es la misma. Pasa que yo andaba de rojo, mañana andaba de azul, después andaba de verde, y la andaba de todos colores. Y eso, ¿por qué? Porque yo no entendía realmente lo que era un buen suelo para sembrar. Y yo sembraba en todos los suelos. Yo cuando leía esta parábola del sembrador, digo yo sembré en espinos, en piedra, la tiré ahí nomás. No sabía qué hacer con la semilla, no la pude sembrar en un buen suelo, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo acerca de eso y me puse me detuve en eso y quería encontrar un mensaje. Y sucede esto. Y yo creo que a usted le sucede, y la Biblia dice también eso. La Biblia dice de que cuando nosotros conocemos a alguien, mire cómo somos nosotros, y la Biblia lo dice. Cuando nosotros conocemos a alguien que es influyente, le damos lo mejor. Bueno, tal vez aquí no pasa eso, pero si nosotros sabemos de que alguien es un artista, por ejemplo, y llega a la casa de nosotros, que se siente el artista aquí, ¿verdad? Si sabemos que es alguien que tiene influencia en el gobierno, que se siente aquí. Mire cómo nosotros no entendemos y no conocemos los suelos. Cuando la Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. La Biblia dice que el que le da al rico, dice que el rico le devuelve el favor y ya estuvo, hasta ahí llegó todo. Pero cuando le damos al pobre, le estamos prestando a Jehová. Y la pobreza dice que se va. Y si le estamos dando nosotros al que más tiene, la pobreza más bien puede venir sobre nosotros. Yo pensaba en eso y yo decía, necesitamos nosotros conocer el suelo. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos, lo que Dios nos da a nosotros, tenemos que saber dónde sembrarlo. Tenemos que saber cómo sembrarlo. Tenemos que saber a quién sembrárselo. Eso es conocer los suelos, porque Dios dejó dinámicas y Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Pero si nosotros andamos como en Lucas 8:5, mire, ayúdeme a entender este versículo y traigámoslo ahora al siglo XXI. Dice aquí, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, dice, por la gente. Dice una versión que yo tengo aquí. Yo digo, ¿dónde andaba sembrando que había tanta gente? Yo no sé, pero nosotros, yo no era que era campesino, pero teníamos un terrenito donde sembraba mi papá y yo me recuerdo que si uno iba a sembrar, por ejemplo, maíz, uno hacía un surco, un agujero, y uno iba sembrando, ahí no andaba mucha gente. Ahí se abrió un agujerito, se metían 2 o 3 semillas, se tapaba con el pie y ahí iba. Ahí no había mucha gente. ¿Dónde andaba sembrando que había tanta gente? ¿Dónde lo ve usted sembrando? ¿Dónde ve tanta gente usted con semilla en la mano? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde se ve gente con semilla en la mano? ¿Algún lugar donde usted haya ido alguna vez a sentarse, a tomarse una soda? ¿A dónde iris? Yo
yo veo un montón de gente con semillas en las manos caminando en las tiendas, en el mall, ¿verdad? Bueno, ayúdame, Eli, por favor. ¿Ah? Ok. Tienen la semilla en la mano, ¿verdad? Venimos hablando nosotros de la mayordomía de Dios. Nosotros somos mayordomos de Dios y tenemos que entender que lo que nosotros tenemos se lo administramos a Dios. Dios nos da la semilla a nosotros para que nosotros la administremos. Como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad. En el libro de Génesis el Señor le dice a Adán que le da a él la semilla para que él haga de esa semilla, dice la Escritura, te la voy a dar, le dice, se lo leo ahora mismo, te la voy a dar, le dice, para que fructifiques y te multipliques. Mire para qué le dan la semilla a Adán. Y nosotros como mayordomos de Dios, Dios nos da la semilla para que llevemos a cabo el proceso de fructificar y multiplicarnos. ¿Cómo nos vamos a multiplicar los cristianos? Haciendo más cristianos, ¿verdad? No haciendo más babies, sino más cristianos. Así es que nos vamos a multiplicar. Entonces, como mayordomos tenemos la responsabilidad de agarrar la semilla de Dios y sembrarla como Dios quiere que nosotros la sembremos. Pero si andamos como el de Lucas 8:5, que andaba tirando la semilla y la gente se paraba en la semilla. Digo yo, andaba con la semilla en el mall y tirando la semilla, ¿verdad? No sabía cómo sembrar la semilla. No conocía el suelo donde sembrar la semilla. Hay suelos que son buenos para sembrar. Y nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios. Señor, ¿dónde tú quieres que yo siembre esta semilla? Mire, cuando yo estaba leyendo esto, y lo tengo aquí, estaba leyendo esto y el Señor ponía en mi corazón de que hay gente que son mayordomos de Dios, que Dios les da la semilla y la están sembrando en sus familiares. Que el Señor ponía esto en mi corazón, que esos familiares son como piedras o espinos. Mire qué le pasó a la semilla que se sembró sobre las piedras. Dice que se secó porque no tenía humedad. Y la de los espinos la ahogó. Y hay veces que nosotros tenemos la semilla y es un buen regalo. Y le voy a decir esto y esto se lo aclaro. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. La Biblia dice de que los padres tenemos que dejarle herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Ese es un buen terreno para sembrar. Entonces, si vamos a forjar una herencia para nuestros hijos, ese es un buen terreno. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen los días de tu vida. Ese es otro buen terreno. Entonces, va a sembrar en ese terreno la semilla. Va a producir un buen fruto en esa semilla, ¿verdad? El esposo con la esposa y la esposa con el esposo, esos son buenos terrenos para sembrar una buena semilla. La Biblia habla de que nosotros los esposos tenemos que amar a nuestras mujeres y tratarlas como vasos más frágiles. Y por ahí hay un par de palabras que en el original dice que nosotros tenemos que sembrar en ellas, tenemos que invertir dinero en ellas. Ese es un buen suelo para poder sembrar, eso va a dar un buen fruto. E igual, también dice que las mujeres, ¿verdad?, que honren a sus esposos. La palabra honra en el original quiere decir algo que sea apreciado. Pongan algo que cueste sobre sus esposos, algo que tenga valor tangible. Póngalo ahí con su esposo, ¿verdad? Esos son buenos terrenos. Ahora, cuando yo pensé en eso, digo yo, Señor, entonces si la esposa, si el esposo, si los hijos y los padres son buenos terrenos, ¿cuáles familiares son? Y yo no sé, porque mire que dentro de lo que yo tengo aquí es que a alguien el Señor le va a hablar en esta noche de esto. Porque hay veces que se agarra la semilla y, ay, mi primo, tenga mi primo ahí, o un regalito para mi primo, para mi tío, para mi tía. Gente que ni le sirve al Señor, que nunca le dan ni gracias al Señor por lo que reciben, y están sembrando en un mal terreno. Yo le digo, yo ni siquiera sé para quién es esto, pero cuando yo lo estaba estudiando, yo digo, wow, el Señor a alguien le va a hablar, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que no podemos agarrar la semilla que Dios nos da y tirarla solo por tirarla.
que porque este es mi primo de sangre segundo, o que porque heredé el apellido, o para que yo me vea bien, o para ganarme. No, eso no sirve. Eso no sirve, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser buenos administradores nosotros de la semilla. Entonces dice aquí que uno, mire, el factor más importante de la cosecha, porque lo que pasa es esto, de que nosotros tenemos la semilla y no conocemos el suelo, no conocemos la temporada y sembramos mal, ¿verdad? Ahora, uno de los factores que influye, o el más influyente que puede afectar una cosecha, es el sembrador. Bueno, nosotros podemos andar un saco de semillas en la espalda, pero si no sabemos sembrar, echamos a perder la semilla. Nosotros podemos, no sé, tener un negocio, tener un trabajo que nos paguen bien, podemos tener nosotros lo que nosotros podamos tener, pero si no somos nosotros unos buenos mayordomos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con la semilla, siempre nos va a estar yendo mal. Porque en el proceso leíamos nosotros que decía Marcos, de que el que siembra, el que sabe sembrar, pone la semilla. Nada más la pone. Dice que se va a dormir y de la noche al día esa semilla ya produció. Y ni siquiera sabe cómo. Decía Jesús, y decía él, así es el reino de Dios. Cuando nosotros sembramos como el reino de Dios dice que tenemos que sembrar, nosotros vamos a cosechar lo que el reino de Dios dice que nosotros vamos a cosechar. Es importante entonces conocer eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros queremos cosechar. ¿Qué queremos cosechar? ¿Queremos tener un buen fruto? ¿Queremos nosotros tener una buena cosecha? Es necesario también el corazón o la intención del corazón del sembrador. Eso es bien importante, ¿verdad? Dice que no se puede sembrar ni de mala gana ni con tristeza. Si el Señor nos ha dado la tarea a nosotros de entender que somos mayordomos de Él, y Él pone en nuestras manos la semilla, y Él lo que quiere es que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos y que llenemos la tierra y que la sojuzguemos y que nos enseñoreemos de ella, somos nosotros responsables de lo que Él pone en nuestras manos, somos mayordomos de eso. Ahora, la motivación de nuestro corazón tiene mucho que ver y no se pueden hacer esas cosas de mala gana o con tristeza. Entendiendo de que Dios va a hacer de que lo que nosotros hacemos produzca, dice que tampoco podemos nosotros sembrar con un deseo de codicia o con un apetito excesivo de tener riquezas. Ya después que nosotros conocemos las dinámicas y entendemos de que, wow, la Biblia dice de que si yo doy mi diezmo, el Señor va a reprender al devorador y va a abrir las ventanas de los cielos. Pero bueno, nosotros tenemos que entender eso y por fe hago lo que tengo que hacer en esta dinámica y voy a recibir la bendición que voy a recibir. Pero esto no es como la loto que entre más le meto, más gano, más le meto, más le gano, ¿verdad? No podemos hacerla con esa motivación de un apetito excesivo de tener riquezas, sino que lo tenemos que hacer con la intención de bendecir a los demás. Lo que debe de estar en nuestro corazón es el deseo de ser de bendición. Si yo tengo lo que tengo que sembrar, si yo tengo la semilla, la voy a dar porque voy a ser de bendición. Si hay alguien que tiene necesidad, lo voy a dar, entiendo de que le voy a prestar al Señor. Entiendo de que esto va a hacer que la pobreza nunca llegue donde mí, pero lo voy a hacer para bendecir, ¿verdad? Y el Señor se empieza a glorificar. Y volvemos a lo que decía Jesús, eso es como poner la semilla de noche y el siguiente día esa semilla tiene un resultado. No se puede tener una mentalidad de no dar pensando en que va a hacer falta. Si nosotros decimos, tengo para sembrar, tengo la semilla para dar, este es un buen suelo para sembrar. Este es un buen tiempo para sembrar. Pero no lo voy a hacer porque no me quiero quedar sin nada, no vaya a hacer que me haga falta. Eso va a afectar a que tengamos una mala cosecha también. Ya después que nosotros conocemos
estos componentes, es necesario que nosotros entendamos también cómo, cuándo, dónde sembrar, ¿verdad? En quién sembrar. Es necesario que nosotros somos responsables de eso. Venga conmigo a Job, capítulo 36, verso 11. Y Job tiene un pasaje muy bonito, y yo lo tengo aquí en una versión que me encantó mucho. Pero Job 36:11 dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Y esta versión que yo tengo dice, Job 36:11 dice: si escuchan y obedecen, miren, hablando el Señor, si ustedes escuchan y ustedes obedecen, sus días serán días de prosperidad y sus años serán años en bienestar. Entonces, como les decía al principio, nosotros tenemos que empezar a quitarnos de la mente el temor. Había por ahí una palabra que no la quise incluir aquí, pero incluso es la lujuria, dice, que la gente tiene en relación al dinero. La lujuria es como una pasión que tiene la gente por el dinero que no lo suelta y dice: no, yo no puedo hacer lo que Dios me dice que yo haga, yo no soy capaz de hacer eso. Dice de que ese tipo de cosas, dice que son espirituales. Y nosotros tenemos que orar para que eso se vaya de nuestro corazón, porque tenemos que dejar que sea la palabra de Dios la que entre en nuestro corazón y que la palabra de Dios actúe, entendiendo lo que dice Job 36. Si lo escucharon, obedezcan. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores, porque dice que el que oye y no hace, dice que se engaña a él mismo. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra, ponerla en práctica para que nuestros días sean de prosperidad y para que nuestros años sean en el bienestar que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo le decía a un hermano que el mejor negocio que nosotros podemos hacer es poner nuestro corazón en lo que el Señor tiene puesto el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la final el Señor va a darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Al final el Señor va a hacer que la cosecha de nosotros sea próspera, sea abundante. Cuando la Biblia habla de que Él va a dar abundantemente, está hablando porque se sembró en un buen terreno. Está hablando porque se sembró una buena semilla en una buena temporada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los deseos de la carne nos llevan a nosotros a cambiar nuestra actitud hacia los principios de Dios. Mire, los deseos de la carne, la lujuria, la codicia, el apetito de tener riqueza nos llevan a nosotros a cambiar nuestra actitud a los principios de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Que si no obedecemos, tampoco vamos a tener la prosperidad que Dios quiere que tengamos. Yo estaba hablando con alguien y me decía unas palabras que yo las recibía de parte del Señor, porque me decía: estás haciendo cosas que son locuras, estás haciendo cosas que nunca creí que las fueras a hacer. Y yo escuchaba las palabras y me decía: pero Dios tiene un legado para vos, Dios tiene un legado, solo mantenete. Yo decía, de la persona que me lo estaba diciendo nunca me esperé ese tipo de palabras, pero Dios eso es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros somos capaces de obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos da no solamente es para nosotros, sino que es para nuestros hijos, sino que también es para nuestros nietos, sino que también es para los hijos de nuestros nietos. Eso es un legado, poder dejarle a nuestros hijos bendición. Y me decía eso esta persona. Y yo lo único que podía entender en relación a esta clase, decía yo, es sembrar una buena semilla en un buen suelo, en un buen tiempo. Cuando nosotros sabemos hacer esas cosas, nosotros vamos a recibir de parte de Dios prosperidad y bienestar. Entonces, mire entonces conmigo, dice aquí: los deseos indisciplinados nos pueden llevar a nosotros a buscar arreglos injustos para con los demás. Cuando nosotros dejamos,
Mire, cuando nosotros dejamos de que la codicia se adueñe de nuestro corazón, no somos capaces de poner en práctica la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros no ponemos en práctica la palabra del Señor? Estos deseos indisciplinados nos llevan a buscar arreglos injustos para con los demás. Gracias, sí. ¿En qué sentido? Somos injustos, ¿verdad? Por ahí vemos nosotros un pasaje que dice la Escritura: cuando venga alguien con necesidad donde ti, no le digas, vuelve mañana, que hoy no tengo, teniendo, dice la Escritura. Nosotros tenemos que ser de las personas que tenemos que estar prestos para poder nosotros sembrar la semilla, ¿verdad? Pero nos volvemos injustos cuando nosotros somos indisciplinados. Y otra de las cosas que nos roba a nosotros la oportunidad de sembrar, lo miro aquí yo en Mateo 17:24, yo se lo leo rapidito. Dice: cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, que es el salario de 2 días, del impuesto del templo, y le dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quienes cobran tributos o impuestos? ¿Los reyes de la tierra, de sus hijos o de extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un siclo, que era el salario de 4 días, tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, otra de las cosas que afecta el que nosotros sembremos, el que nosotros agarremos la semilla y la pongamos en un buen suelo, en un buen tiempo, son las deudas, ¿verdad? Aquí vemos nosotros a Pedro y a Jesús, que Jesús le dice: ¿sabes qué? Si hay que pagar algo, tenemos que pagarlo. Salud. Tenemos que pagarlo, ¿verdad? El Señor Jesús habló de eso y Él decía de que no se podía tener deuda con nadie. Pero cuando nosotros somos indisciplinados en las deudas, cuando nosotros somos de las personas de que el impulso nos lleva a nosotros a comprar lo que nosotros queremos, a tener lo que nosotros queremos, dejamos de sembrar la semilla donde Dios quiere que nosotros la sembremos. Por eso es que yo miraba lo que le decía, en el mall entonces yo veo a alguien con mucha semilla, tirándola por ahí donde hay mucha gente, ¿verdad? O lo veo también tirándolo sobre las piedras donde no hay humedad. O también lo veo tirándolo entre los espinos. Los espinos dice que es el que quiere tener todo lo que se le viene a la mente lo quiere tener, ¿verdad? Muchas veces no tenemos control de lo que queremos o de lo que deseamos, y es necesario que nosotros tengamos control de eso, es necesario que tengamos disciplina y es necesario que nosotros tengamos un presupuesto, ¿verdad? Hablaba también con un amigo y me decía, lo veo que está rentando una casa muy bonita y me dice: mira, esta casa tiene piscina, esta casa tiene jacuzzi, esto tiene aquí, esto tiene allá, esto aquí. Le digo: wow, qué bonita tu casa, ¿y cómo haces para pagar esta casa? Me dice: me acordé de algo, y fue alguien que recibió el seminario y me dice: tengo un presupuesto y aprendí a vivir con el presupuesto y ahora puedo tener mejores cosas, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos un presupuesto y somos impulsivos en el gasto que nosotros hacemos, también nos va a ir mal. También no vamos a poder sembrar donde el Señor quiere que sembremos. No vamos a poder poner en un buen suelo para que la semilla produzca, sino que vamos a estar gastando en lo que se nos viene a nosotros. Dice que eso es como la lascivia, que es un estilo de vida que no tiene restricciones o disciplina, y dice que hace que llevemos una vida que sea incontrolable, y nos llevamos nosotros adquiriendo deudas, ¿verdad? ¿Qué es deuda? Deuda es, dice, aquello que uno no puede pagar. Deuda es aquello que uno dice: no, yo quiero eso sin necesitarlo y no me va a producir nada y después no tengo con qué pagarlo. Eso es deuda, ¿verdad? Comprar una casa, eso es un compromiso. Eso sí se puede pagar, eso al tiempo vamos nosotros a tener una remuneración. ¿Verdad? Comprar un carro, eso es algo que si lo necesitamos, podemos tener un carro nuevo. No es que lo vamos a estar cambiando todos los años tampoco,
pero eso cada 4, cada 5 años, ok, ya llegó el momento de cambiar el carro, lo volvemos a hacer. Tener ropa también, o sea, necesito la ropa que necesito y la tengo, pero no es todo lo que quiero. Esto salió de moda, eso quiero comprar. Eso ya pasó de moda, ahora me quiero comprar lo que está de moda, ¿verdad? Eso es lascivia, y nosotros entendemos por lascivia nada más desde el punto de vista sexual, pero en la cuestión de la economía, nosotros si no tenemos límites, si no tenemos restricciones, si no tenemos un presupuesto, nos volvemos como una persona que tiene lascivia, ¿verdad? Esos son espíritus que tenemos que orar al Señor para que nosotros podamos tener el control. Venga conmigo y ya con esto cerramos. Santiago capítulo 4, verso 3. Y esto es algo de lo que he estado leyendo mucho, porque habla acerca de lo que es la fe. Y lo que uno pide en fe, dice la Escritura de que está alineado con la palabra de Dios y con el propósito que Dios tiene con nosotros. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. ¿Verdad? Hay gente que dice: no, yo quiero que el Señor me bendiga, que el Señor me dé, que el Señor abra las puertas de los cielos sobre mí, que el Señor me dé influencia, que el Señor me dé dinero, pero nada, a mí el Señor como que no me da nada, ¿verdad? Entonces vemos que Santiago dice: estás pidiendo, pero estás pidiendo mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Vivís para comprar lo que se te venga en gana. Vivís para pasar viendo en la revista, o para pasar viendo en el dealer, o para pasar viendo en las tiendas lo que se te venga en gana, y por eso no recibís. Y hay gente que habla acerca de lo que de la prosperidad, ¿verdad? Hay gente que dice que Dios nos va a dar a nosotros todo lo que nos tenga que dar. Yo creo que el Señor a nosotros caprichos no nos va a dar. Yo creo que el Señor nos da a nosotros lo que necesitamos, y recibiendo lo que necesitamos y sabiendo nosotros que somos mayordomos de Él y que sabemos nosotros sembrar la buena semilla, entonces Él nos da la buena semilla. Dice: nuestra obediencia es probada a un alto nivel cuando los deseos carnales son incomodados o son estorbados. Cuando nosotros estamos pidiendo y no estamos pidiendo para gastarlo en nuestros propios deseos carnales, es que realmente estamos poniendo a la luz las cosas que no son de Dios, ¿verdad? Es que dice, a ese nivel lo que realmente estamos creyendo nos define. Hay algunos que creen hasta que se encuentran, dice que hay algunos que creen que hasta que se encuentran solos delante del deseo. Hay gente que dice: no, yo me voy a parar en el Señor, yo no voy a pedir para gastar en mis propios deleites, pero eso les llega hasta que se encuentran con la oferta del día, la oferta del mes. Ahí se acaba eso, ¿verdad? Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Señor quiere que nosotros seamos buenos sembradores. Tenemos que saber dónde el Señor quiere que nosotros sembremos. Tenemos que aprender nosotros a ser mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? Primero, nosotros tenemos que, recibimos nosotros, como decía Idis, recibimos el pago, el salario, la herencia, lo de la loto no, me decía alguien, y lo que me gane de la loto tengo que dar el diezmo también. Si me regalan un ticket, bueno, le digo, si alguien se lo regaló el ticket, pues entonces tocará que le dé el diezmo de eso al Señor, pero si anda buscando, comprando la loto todos los días para ganarse eso, eso no es del Señor tampoco, eso se llama codicia,
¿verdad? Eso es estar uno con un apetito de riquezas que no tiene nada que ver con el Señor. El Señor no quiere eso. Él quiere que la dependencia de nosotros sea de Él. Pero si el Señor ve de que nosotros somos buenos mayordomos, seguramente el Señor va a llenar nuestros graneros de semilla, ¿verdad? Seguramente el Señor nos va a permitir que a nosotros llegue mucha bendición. Va a permitir de que nosotros administremos muchos y muchos bienes. Y como aprendíamos en el principio de esta clase, ¿verdad? Una persona que comienza en un trabajo y le dan el puesto de mayordomo, que ahora se le llama gerente o manager aquí en Estados Unidos, a medida la empresa va creciendo, las comodidades que va teniendo son mejores, los privilegios que va teniendo son mejores, ¿verdad? Ya va ganando mejor, va teniendo mejores comodidades, va teniendo mejores cosas. Dios no tiene ningún problema con eso, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de los que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Si nosotros entendemos que primero tenemos un compromiso con el Señor y sacamos lo que es del Señor, nuestro diezmo, ok, el Señor ya ve nuestro corazón ahí. Después Él ve que nosotros tenemos nuestra ofrenda, y la ve la ofrenda, como decía el rey David, quiero dar una ofrenda que me cueste. El Señor ve nuestro corazón ahí, y el Señor va a prosperar lo que nosotros hacemos. Mire que David, dice la Biblia, que cuando ya se iba a morir, yo se lo leía la otra vez, dice que sacó 2 toneladas de oro. Después de que compró terrenos y se puso a construir o preparar el lugar donde se iba a construir, todavía dejó 2 toneladas de oro para el templo. Entonces ese hombre conocía lo que Job decía, escuchó y obedeció, y Dios lo prosperó, ¿verdad? Si nosotros queremos ser prosperados, tenemos primero que ser mayordomos de Dios, entender de que Dios es el dueño de todo. No importa que si nosotros vamos al trabajo a ganarnos el dinero, si no importa si es que el dinero llegó por un negocio, entendamos que somos mayordomos de Dios, que Él es el dueño absoluto de todo, y que Él nos ha mandado a nosotros a que nosotros nos sojuzguemos la tierra, que nosotros nos multipliquemos y que nosotros nos enseñoreemos de esta tierra, ¿verdad? Pero tenemos que entender que somos mayordomos del Señor, somos sembradores de la semilla que el Señor pone en nuestras manos, y dice que el que siembra para su propia carne, dice que cosecha corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender, gloria a Dios, que nosotros somos mayordomos de Él, que somos administradores de Él, y que queremos ser unos buenos sembradores, que queremos sembrar la semilla en un buen terreno, queremos sembrarla en un buen suelo, como en el que sembró este sembrador, que dice que dio fruto al 100%. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu buena palabra, Señor, porque tú mismo dijiste, Señor, que el reino de Dios, Señor, que el reino tuyo, mi Dios, es semejante a un hombre que sabe sembrar la buena semilla. Es semejante a un hombre, Señor, que conoce el suelo, Señor. Es semejante a un hombre, Señor, que conoce la temporada cuando se debe de sembrar, dónde se debe de sembrar. El reino de los cielos, dice tu palabra, Señor, que es como aquel que cuando siembra en un buen terreno, en una buena temporada, Señor, descansa y entiende de que a su tiempo la semilla, Señor, dará un buen fruto, un fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé a nosotros, a cada uno, Señor, un espíritu, Señor amado, de buenos sembradores, un espíritu, mi Dios amado, que nos dé la inteligencia, Señor, que nos dé la sabiduría para sembrar, Señor amado, la semilla que tú pones en nuestras manos en un buen suelo, Señor, en un suelo que sea fértil, Señor, en un suelo, Señor amado, que esté de acuerdo, Señor amado, a tu voluntad y a tu propósito. A un suelo, mi Dios amado, que reciba la semilla y haga que la semilla produzca al máximo, Señor. Que no solamente dé la cosecha, sino que sea una cosecha sobreabundante, Señor. En el nombre de Jesús.
Te pedimos, Señor amado, que conozcamos el tiempo de la siembra, cuándo hay que sembrar, dónde hay que sembrar, por qué hay que sembrar, que nosotros podamos entender eso, Señor amado, para que cuando pongamos nuestra semilla en ese suelo, Señor, en ese tiempo, podamos tener una buena cosecha en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor amado, que ese espíritu de buen sembrador, Señor amado, trabaje con nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, dé libertad a nuestro corazón, Señor, que eche fuera de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón todo espíritu de codicia, todo espíritu de lascivia, de querer vivir sin límites, Señor, de querer tener todo, Señor, aquello cuanto se nos viene a la mente, en el nombre de Jesús, Señor, que seamos libres de eso, Señor, y que podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Entendiendo eso, Señor amado, tu palabra dice que el que es un buen siervo, el que es un buen administrador en lo poco, Señor, tú lo pones en lo mucho. En el nombre de Jesús, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor, y queremos ponerla en práctica para que nuestros días sean días de prosperidad, Señor, y para que nuestros años sean años de bienestar. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga, Señor amado, en nuestro corazón esta palabra y que podamos entender que siendo hacedores de la Escritura, Señor, vamos a ser prosperados. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias que nos han permitido estar en este lugar, mi Dios Santo. Nos despedimos de aquí, mi Dios amado, pero no de tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a nuestros hogares en paz y con bendición, Señor. Mira aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor amado, que allá donde están en sus casas, en sus hogares, Señor, los bendiga, Señor, que también ellos entiendan, mi Dios amado, el proceso, los componentes de la cosecha. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Espero hayas sido bendecido con nuestro mensaje y vuelvas a escucharnos pronto. Dios te bendiga.